El Colegio de la Frontera Norte, a través del Departamento de Estudios de Administración Pública, les da la más cordial bienvenida. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. En especial, le agradecemos a la maestra Erika Chávez Nungaray por estar aquí, por acompañarnos. Este día presentamos el coloquio Voces y Violencia, los derechos ciudadanos en el México actual. Nuestros ponentes son la doctora Celia del Palacio Montiel. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Nos acompaña también el doctor José Manuel Valenzuela, secretario general académico y profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales de aquí del COLEF. Y nos acompaña también el doctor Alberto Olvera, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Les agradecemos también mucho su presencia y que nos estén acompañando. Para las presentaciones empezaremos con la doctora Celia, después con el doctor José Manuel y por último con el doctor Olvera. Tendrán 25 minutos para sus presentaciones. Yo iré avisando cuando esté por terminar el tiempo. Así que, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenos días. Ay, ¿cuál será el micrófono más? ¿Sí se oye? Sí. Buenos días, pues me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por estar ustedes aquí. Muchas gracias al doctor Alejandro Monsiváis, muchas gracias al doctor José Manuel Valenzuela por toda esta invitación y por hacer posible que estemos aquí el día de hoy hablando de este tema tan importante y que a nosotros nos está, digamos, afectando muy de cerca, compartir un poco esta situación. En mi caso voy a hablar del periodismo en Veracruz. Y voy a dividir esta presentación en dos partes, una parte más bien contextual que aborda datos generales sobre Veracruz y sobre todo sobre los medios de comunicación. Les voy a estar pasando estas ilustraciones de un artista que se llama Bruno Ferreira. Él tiene estas postales desde el infierno jarocho y también unos murales desde el infierno jarocho que ilustran muy bien la situación de lo que está ocurriendo por allá. Y bueno, la segunda parte estará dedicada a abordar los diferentes mecanismos de control sobre la información y en particular la violencia ejercida sobre los periodistas. Y bueno, como parte del contexto, les quiero decir que Veracruz es un estado pues muy largo, tiene 71.826 kilómetros, que equivale esto a un 3% de la extensión del país. Es también un estado muy poblado, ocupa el tercer lugar en población del país con 7 millones, más de 7 millones, casi 8 millones de habitantes, y también es un estado muy diverso, tanto en su administración política, su composición racial y su composición cultural. Es el tercer estado con mayor población indígena, una raíz negra muy culturalmente importante. Está dividido en 212 municipios, en 10 regiones administrativas que ustedes pueden ver ahí. Aquí está un mapa con todos estos municipios que ilustra un poco toda esta diversidad, y 8 zonas metropolitanas de más de 100,000 habitantes. Cayucan es la más pequeña, que tiene 112,000. No ha habido ninguna alternancia política a nivel estatal. El PRI ha gobernado Veracruz desde los inicios del partido, aunque a nivel local sí ha gobernado el PAN algunos municipios, Boca del Río, Veracruz, Córdoba, y el PRD Jalapa y otros municipios. Sobre los medios de comunicación en Veracruz, podemos ver que aquí están estas zonas metropolitanas. Sobre los medios de comunicación podemos decir que hay una atomización de los medios impresos. No hay un solo periódico que pueda abarcar todo Veracruz, sino muchos periódicos regionales. No hay ninguno propiamente estatal, y por otro lado tenemos una centralización o monopolios en medios electrónicos, que son los que la gente usa más para informarse. En televisión tenemos, bueno, todos estos canales de televisión abierta, que son en realidad repetidoras regionales y locales de Televisa, TV Azteca, aparte la televisora estatal, que es Radio Televisión de Veracruz, y la televisión Olmeca, que opera en el sur de Veracruz.
La televisión por cable, que bueno, tenemos muchas compañías de cable, y la estación de Megacable tiene noticieros regionales en Jalapa y Veracruz, aparte de las otras, y en televisión por internet pues tenemos la televisión universitaria de la Universidad Veracruzana, la televisión de Radio Teocelo y alguna otra, la Gaceta TV. La gente que se informa a través de la televisión son pues el 63% de la población que ve los noticieros diariamente o a veces, pero bueno, la mayor parte de la gente se informa a través de TV Azteca, como ustedes pueden ver, ahí en el noticiero de TV Azteca, sobre todo el de la mañana, luego Televisa. Sobre la radio, hay estas estaciones de radio, 24 estaciones de radio que transmiten solo en AM, 31 en FM, podemos hablar de 95 estaciones de radio, de las cuales solamente 9 son independientes, todas las demás forman parte de grupos radiofónicos comerciales, aparte de la Radio Televisión de Veracruz, que esa sí es una radio estatal, podríamos decir, y la Radio Universidad Veracruzana, que ahora opera en FM, y además de algunas radios comunitarias de muy larga data, más de 50 años que está cumpliendo Radio Teocelo y Radio Guayacocotla en el norte del estado. La gente también se informa a través de la radio, 38% de la población se informa a través de los noticieros locales de estas estaciones, aunque no pueden indicar realmente qué, pero sí oyen la radio y se informan así. De los periódicos, esto es increíble porque hay 76 diarios en 19 ciudades, además de los semanarios, además de las revistas quincenales y mensuales, y además de un número indeterminado y creciente de periódicos digitales. Les voy a pasar muy rápidamente los diarios que hay en Veracruz, Boca del Río, Jalapa, que es el lugar donde probablemente haya más, San Andrés Tuxtla, la Cuenca del Papaloapan. En todas estas zonas metropolitanas indicadas pues hay un montón de diarios impresos, aparte de las versiones digitales de esos mismos diarios impresos. Hablo de diarios pues grandes, ¿no? Y aparte de los periódicos digitales, que estos son los más conocidos, los portales de agencias de noticias, y pues es una gran cantidad de medios, tanto impresos como digitales. Y bueno, al contrario, la gente que dice que se informa a través de los periódicos en Veracruz es solamente el 28.4%, y pues en realidad entre el 13 y el 12%, según las diferentes encuestas, lee el periódico diario. Todos los demás, pues a veces, de vez en cuando, y algunos, lo que sí es distinto es que muchas personas lo leen a través de internet, lo cual sí es una diferencia entre otros lugares del país que no utilizan tanto esta plataforma. En cuanto a los usos de internet, pues sabemos que no mucha gente tiene acceso. 60.5 de los encuestados que se hicieron en 2011 no tienen acceso. El INEGI todavía dice en 2014 que el 24% de los hogares sí tiene, más o menos se puede calcular más de 1.8 millones de internautas, de los cuales sí utilizan redes sociales en esas proporciones que se ven ahí, Facebook sobre todo, pero sí se lee también el periódico a través de estos soportes. Y bueno, paso rápidamente entonces a esta otra parte del trabajo que habla de la violencia contra los periodistas, y voy a hablar de la violencia como uso material de la fuerza, digamos, esta rudeza voluntariamente cometida contra alguien, violencia física en contra de también, pero también voy a hablar de eso, de la violencia estructural, que sería vista como esta parte de la violencia hacia la población en general. No digo que los periodistas estén como aparte, sino que es una violencia que se ejerce hacia la población y que además está culturalmente construida en una sociedad determinada. Entonces, bueno, voy a hablar de cómo se ha ejercido la violencia contra los periodistas en Veracruz en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa entre 2011 y 2015, en donde los periodistas se han convertido, como ellos mismos dicen, en el eslabón más débil de la cadena social, expuestos por lo menos a 3 fuentes de violencia, y yo digo que más: del narco, el Estado y sus propias empresas. Los otros actores también los agreden, empresas transnacionales en estos últimos tiempos, agrupaciones de la sociedad civil, sindicatos, otro tipo de agrupaciones y hasta particulares.
Y bueno, hacia la violencia hacia los periodistas en el presente sexenio ha aumentado muchísimo, exponencialmente, y aventuro aquí algunas de las posibles causas. Una de ellas fue la aplicación del Veracruz Seguro, esta guerra interna entre los grupos delincuenciales entre el 2011 y 2012, que fue ahí un desastre después de haber sido controlado más bien por los Zetas. Entraron otros grupos a tratar de sacarlos del territorio, una crisis económica en el Estado y sin duda también el carácter personal del gobernador en turno, que es muy poco tolerante a cualquier tipo de crítica. Y a lo largo de los años también ha instruido a sus subalternos en el mismo sentido, y la absoluta impunidad en torno a los ataques a periodistas también ha fomentado que estos se incrementen. Por ejemplo, vemos que entre 1959 y 2002 hubo documentados 5 asesinatos a periodistas y 2 desaparecidos, y bueno, son muchos años. Después, en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, tenemos 6 asesinatos a periodistas entre el 2005 y 2010, a finales del 2010, otras agresiones, una desaparición y una agresión muy severa contra un periodista también en esta época, pero a partir del 2011 al 2015 tenemos documentados 15 homicidios dolosos, 4 desapariciones, 13 despidos de periodistas de sus medios por no gustar la información que ellos presentan, por algo que no agradó, digamos. Ataques a medios, 12 ataques a medios de diferente tipo, desde bombas, incendios a medios de comunicación, hasta hackeos de páginas electrónicas constantemente. 54 agresiones documentadas, desde agresiones menores hasta golpes o incluso amenazas fuertes, y 25 exiliados. Esto es solo lo que he documentado yo a lo largo de los años de las notas que aparecen en los mismos periódicos, ya sea de Veracruz o nacionales e incluso internacionales, donde se han denunciado este tipo de agresiones. De agresiones menores son este tipo de agresiones, desde despojo de cámaras, imágenes, detenciones ilegales, amenazas de acoso, que es muy frecuente, agresiones diversas, asaltos a casa habitación, que aparentemente no tendrían nada que ver con la función de los periodistas y sin embargo pues sí son recurrentes, campañas de descrédito que también son muy frecuentes. Bueno, por lo menos de 3 periodistas se ha visto que los agreden constantemente, hasta una irregularidad en proceso judicial de una periodista que atropelló a un muchacho, al parecer en estado de ebriedad. No se sabe si fue así, pero estuvo detenida muchísimo tiempo sin proceso, no le permitían usar papel, nada, ¿no?, para escribir nada, etcétera. ¿Quiénes son los agresores de los periodistas en Veracruz? Pues son Marina, policía. Ellos tienen 30 de estas agresiones. Desconocidos, que podría ser crimen organizado, podría ser otros agresores de periodistas, pero no sabemos pues quién, no podemos decir. Estas organizaciones sociales, como he dicho, partidos políticos, particulares, y pues de crimen organizado solamente se documentó una de esas agresiones, pero bueno, no podemos saber, ¿no? Estas son las 15 asesinatos a periodistas que ustedes no sé si los conozcan, pero bueno, aquí están sus nombres, desde Noel López Holguín hasta Rubén Espinosa el 31 de julio, que si bien no fue en Veracruz, pues era un periodista veracruzano por convicción, que bueno, todavía no sabemos qué fue lo que pasó ahí realmente, pero fue tan acosado en Veracruz que por lo menos, digamos, hay una responsabilidad por omisión ahí. Los actores que mencioné anteriormente también han ejercido diversos mecanismos de control de la información que inciden en la calidad y en la abundancia de la información, y los he dividido de esta manera: desde los legales, que fue por ejemplo la ley Duarte, que se llamó la ley Duarte, que se penalizaba el uso de la información falsa sobre ataques, sobre bombas, sobre cualquier tipo de ataque que no estuviera comprobado, y con cárcel, ¿no? Esto solamente se aplicó en una ocasión con Marucci Bravo, estos 2 tuiteros que estuvieron transmitiendo información que supuestamente era falsa, y fueron a la cárcel durante un par de meses, pero después no volvió a aplicarse, incluso se dio marcha atrás y demás, pero el hecho de que existiera siquiera
se dijera que se iba a promulgar y que iba a estar ahí. Esto sí ha detenido bastante la información y sí ha afectado, digamos, en el estado de ánimo de los periodistas, como un fantasma que está por ahí que podría regresar. Y también están estos otros que no son los legales, son informales e ilegales directamente. Entre los económicos están los convenios opacos entre los medios, y si en todas partes son opacos, porque esto ha sido una, ¿cómo se llama?, una petición recurrente de que se transparenten los mecanismos, los convenios entre los medios de comunicación y el gobierno en Veracruz, ha sido verdaderamente, pues, abierto, que no se dice, porque incluso está defendido con las leyes estatales que no se diga cuánto es lo que se destina, lo que destina el gobierno del estado a la publicidad oficial. En el 2010 se reportó como cero directamente, cero, en el 2011 cero también. En el 2012 es el único año que realmente hubo un reporte de lo que se destinó a la Oficina de Comunicación Social, pero no se sabe muy bien qué pasó con ese dinero. Y los demás son cifras calculadas que no son las oficiales, porque no ha habido ninguna información oficial a partir de entonces. Se dice que 2,000 millones, y en el 2014 se dice que la deuda a los medios, lo que le debían a los empresarios de los medios que estaban muy enojados, era de 1,2 millones de pesos. Entonces, bueno, no podemos saber, esto es parte del asunto que no podemos saber. Quien ha pedido esta información se le dice que está protegida por los mecanismos y que no se le puede dar ningún tipo de información en este sentido. Otro tipo de mecanismos económicos, pues es el típico, la dádiva, ¿no?, a los periodistas, el cohecho, ¿no?, o la plata o plomo, las amenazas, esto fue tremendo en el sexenio de Fidel Herrera, donde estas dádivas tomaron realmente visos de escandaloso, ¿no? Se les daba tarjetas de Liverpool, tarjetas de tiendas departamentales, se les dieron becas para ir a estudiar al extranjero, se les dieron autos, pues muchas cosas realmente muy, muy escandalosas. En este sexenio, como ya no hubo el dinero para hacerlo, pues entonces se utilizaron otro tipo de métodos para mantener el control de la información. También hay dádivas políticas, hay empresarios de medios que son también políticos, diputados, etcétera, que son los empresarios, los dueños de los medios, y una protección, entre comillas, por eso, porque en realidad no hay esta protección, es simplemente como existe esta comisión creada para la defensa de los periodistas, que en realidad pues no ha hecho ningún tipo de protección a los periodistas, pero se vende como tal, digamos. Y sobre los mecanismos laborales de control, pues está todo tipo de presiones gubernamentales a través de los dueños de los medios, donde hay despidos, cambios de fuente, intervención en la redacción de las notas, bajar las notas cuando no le gustan al gobierno del estado o a los gobiernos municipales, y por otro lado, pues esta violencia más estructural contra los periodistas, esta precariedad en la que viven la mayor parte de los periodistas, con ninguna profesionalización, con salarios realmente muy bajos. El caso emblemático es el de Gregorio, que le pagaba más o menos 25 pesos por nota, y bueno, tenía que escribir muchas notas, de las cuales si no se publican no se pagan, ¿no? Ninguna seguridad laboral, las empresas incluso si empiezan a tener algún tipo de amenaza o lo que sea, los corren, ¿no?, para no tener pues ninguna responsabilidad con ellos, y pues tratos muy indignos hacia los periodistas. Y bueno, ¿qué podemos entonces decir? Pues el estado de los medios de comunicación en Veracruz en general, ¿no? Pues las relaciones prensa-poder podemos analizarlo desde estos modelos de clientelismo y mecenazgo, cooptación a medios y el modelo autoritario, ¿no? Para entender mejor lo que ocurre con los medios y la violencia estructural y criminal ejercida con los periodistas, es necesario tomar en cuenta la crisis global del periodismo, la crisis estatal de las finanzas públicas, la cultura estatal de poca separación entre los medios, clase empresarial, clase política. La separación, como vemos, a veces es casi inexistente,
todo lo cual lleva a la corrupción de las empresas periodísticas que deben ver su estabilidad económica, bueno, son empresas, ¿no? Y la satisfacción del cliente, que en este caso el cliente mayoritario es el gobierno del estado, y el cliente es el anunciante, no el lector, porque el lector realmente no cuenta para estas empresas, y en Veracruz el negocio es la política. El mejor anunciante es el gobierno y a veces es la única opción, el único patrón. En Veracruz no puede hablarse, como se ha hecho en otros lugares de México, de un periodismo de régimen postautoritario. Hablamos de un periódico típico de régimen autoritario que propicia la censura y la autocensura. Y esto lleva a la estandarización de la información, los titulares prácticamente iguales en todos los periódicos, los boletines en lugar de artículos informativos y, por supuesto, el silencio, en particular sobre hechos delictivos. Si vemos aquí las cifras del INEGI de las defunciones, pues subieron muchísimo en 2012, van subiendo, digamos, ya en 2013, esto fue hasta noviembre del 2013, o estas del Observatorio Nacional Ciudadano, donde vemos que las cifras son realmente muy grandes en el 2012-2013, entre homicidios dolosos y homicidios culposos, pues son más de 2,000 por ahí en 2012-2013, pues no es, sí van creciendo, y en cambio la información de nota roja del Diario de Jalapa, por ejemplo, vemos que va bajando a lo largo de estos años. Si empezamos con 354 notas, para el 2012 teníamos 251, 2013 198 y 2014 161 notas, ¿no? Entonces vamos así al silencio sobre estos hechos. Y las causas podrían ser, entre lo que me han comentado los periodistas, las renuncias de los reporteros a la fuente por amenazas directas e indirectas, la desaparición de las guardias nocturnas. Todo se maneja a través de los boletines oficiales de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, la Policía Estatal también, y sobre todo el establecimiento del mando único, que rompió con los lazos estos tradicionales existentes entre periodistas y policías muy cercanos, digamos, que avisaban, etcétera, y esto pues ya o no se enteran, llegan tarde, el cerco llega antes que ellos y no pueden informar de estas notas, y aparte de los otros factores que ya dijimos, si a alguien le molesta alguna nota, pues se baja, se quita de ahí, ¿no? Entonces, bueno, en suma podemos decir, por un lado, algo muy negativo, bueno, cosas muy negativas como estas precarias condiciones de trabajo, la incapacidad o desinterés en la resolución de estas agresiones, la dependencia total de los medios al gobierno estatal, y pues este clima terrible de autoritarismo y represión que además trasciende a los periodistas, ¿no? No nada más es contra los periodistas, es contra los activistas, contra los intelectuales, que se enfrentan también a estas organizaciones sindicales más bien pasivas o dependientes del poder, agrupaciones profesionales de periodistas que pues no tienen nada de autónomo tampoco, y pues los intelectuales también amedrentados y que han callado durante estos años. Además, pues estas relaciones clientelares que podemos llamar directamente pues corruptas, ¿no? Esto ha dado por resultado un periodismo más que temeroso, como han dicho algunos otros estudiosos como Frida Rodelo, más que precavido. Yo digo que es así, temerosísimo, ¿no? Y además estos mensajes ocultos dentro de las notas que se tienen que leer desde otro lugar, y la rumorología. También hay agujeros negros, zonas sin noticias, por ejemplo, todo el norte de Veracruz, Poza Rica, incluso Medellín, que está al lado del puerto de Veracruz. Hay lugares que no sabemos qué es lo que pasa porque no se informa, zonas sin noticias. Pero por otro lado también tenemos una zona positiva, digamos, ¿no? Después que fue el parteaguas Regina, y eso lo podemos comentar después, ha habido estos signos, digamos, positivos de búsqueda de apoyo de redes al exterior, que sí han recibido apoyo los periodistas, un interés de las ONGs nacionales, Artículo 19, Freedom House, otras, periodistas internacionales que han llegado a Veracruz, del New York Times, del País, para ver qué está pasando allí, y además una solidaridad puntual creciente, aunque sea mínima, pero sí la hay. Nuevas redes de periodistas independientes, como en la cuenca del Papaloapan, en Acayucan, y un nuevo grupo de Voz Alterna en Jalapa, con periodistas realmente críticos.
y también pues nuevas maneras de informar a través de las redes sociales, e incluso en periódicos tradicionales hay una pequeña apertura, y quiero dar solamente 3 ejemplos de esto. En un estudio que hice basándome en Framing, sobre las noticias de la muerte de 3 periodistas, Regina Martínez, Gregorio y Moisés, vemos, por ejemplo, aquí tomé 60 notas de cada uno de ellos, y por ejemplo en el caso de Regina, pues la mayor parte de las notas, 63% de las notas, las fuentes son los funcionarios, ¿no? Y los demás pues muy poco. Las noticias eran basadas en boletines oficiales. En Gregorio ya vamos en 49%, y en Moisés ya un 40%. Entonces digamos que ya está variando un poquito más la fuente de información, y podemos ver que pues sí son pequeños adelantos, pero sí, sí hay algo, ¿no? Aunque bueno, pues el gobierno sigue maniatando y sigue amordazando, digamos, a la prensa. Podemos concluir que los periodistas veracruzanos viven en una enorme vulnerabilidad, y su derecho a la libertad de expresión es constantemente agredido. Y también es necesario decir que la sociedad veracruzana también vive en la vulnerabilidad, se le agrede cada día su derecho de estar informada, y sin embargo, al parecer, no ha tomado conciencia de la gravedad del hecho. Los veracruzanos no defienden y no respetan a sus periodistas, pero yo creo que bueno, esa es materia de otro ensayo, saber por qué y qué está pasando en ese caso. Muchas gracias. Gracias, doctora Celia. Tenemos ahora la participación del doctor Alberto Olvera con los autoritarismos subnacionales como eje de la restauración autoritaria en México. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Alejandro Monsiváis, que nos trajo aquí a Tijuana, y por supuesto a José Manuel Valenzuela por la amabilidad de haber conformado esta mesa. Mi preocupación hoy aquí con ustedes es explicar un poco las causas de la prevalencia de un modelo autoritario de gobernanza en la mayor parte del país, a pesar de los largos años de la transición a la democracia electoral. Es patente la contradicción que existe entre esta apertura que ha implicado la competencia entre partidos, con la acentuación, incluso agravamiento de diversas formas del autoritarismo subnacional, y no solo eso, sino con el colapso directo del Estado en vastas regiones del país. Tenemos que dar una explicación de por qué se han producido simultáneamente estos procesos, cuando que en las teorías de las transiciones a la democracia se supone que la transición se acompaña de un proceso de construcción de un Estado nuevo, es decir, de un proceso de democratización que trasciende lo electoral y va progresivamente construyendo instituciones que garanticen los derechos de ciudadanía y permiten algún control del gobierno. Bueno, entonces quiero ofrecerles aquí muy rápidamente, de manera telegráfica, algunas hipótesis explicativas que podrían ayudarnos a entender el proceso. La primera de ellas es entender que la democracia, o la peculiar transición a la democracia en México, ha sido completamente parcial, limitada exclusivamente al espacio electoral. No es una transición pactada ni una transición por ruptura. Las decisiones pactadas se dan entre las fuerzas autoritarias y las fuerzas democráticas, y generalmente conducen a una salida ordenada de las fuerzas autoritarias del poder. En el caso particular de México no hubo tal cosa, hubo una negociación parcial limitada del espacio electoral, pero no una salida del poder. De hecho, el PRI nunca dejó el poder, porque conservó, digamos, nichos autoritarios capaces de vetar cualquier transformación institucional efectiva del Estado mexicano. Conservó un poder de veto en las 2 cámaras del Congreso, conservó la mayoría de las gobernaturas en el país, la inmensa mayoría de los gobiernos municipales, por ir rápidamente, además de controlar para todo fin práctico todos los poderes judiciales de los estados, y también podríamos decir el Poder Judicial Federal, en gran medida. De manera que no fue una salida negociada, no fue por ruptura tampoco, porque el PRI no se cayó, digamos, no se derrumbó. Al contrario, como decimos, tiene persistencia, de manera que se trata de una transición por accidente, por falta de cálculo, en donde en la época del presidente Zedillo se pensó que conceder electoralmente a los partidos de oposición, PAN y PRD,
era una salida mejor que una crisis política profunda, sobre todo con el fantasma del zapatismo que existía en los años 90, y además se calculó que aún con estas concesiones no habría una derrota en el año 2000. De hecho, a 15 días de las elecciones presidenciales del 2000, el PRI pensaba que iba a ganar las elecciones. Muy posiblemente, si hubieran pensado que las perdían, no se hubiera llegado a ese punto, digamos, ¿no? Situación muy similar a lo que pasó en Chile con Pinochet en un momento determinante, etcétera, donde también pensó Pinochet que iba a ganar el referéndum, y si hubiera pensado que lo iba a perder, no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, a veces suceden estas cosas que son por accidente. Pero el problema de las transiciones accidentales, la chilena y la mexicana, es que el régimen autoritario mantiene una cuota de poder gigantesca, como es el caso de México, lo cual ha hecho entonces que dentro de la transición ni se produzca lo que se llama una destitución del régimen autoritario. Destitución quiere decir desmontar sus instituciones, su aparato legal, sus cuadros principales. Eso no se produce, ni tampoco se produce una instauración democrática, que significa crear los nuevos aparatos de un Estado que realmente avance en la construcción de derechos de ciudadanía. De manera que tenemos una transición incompleta, frustrada le llamo yo, una transición que no avanza hacia un proceso franco de democratización. Dentro de ese contexto, un fenómeno absolutamente clave para que la democratización no avance ha sido el creciente autoritarismo de los gobiernos subnacionales. Y esto se explica porque lo único que sí logró la transición a la democracia electoral a nivel federal fue desmontar la figura del presidencialismo absoluto. En otras palabras, quitarle el poder discrecional de que gozaba el presidente de la República en la época priista, disminuir su poder y trasladar mucho de ese poder a los gobernadores de los estados en un proceso que podríamos considerar como de fragmentación del poder. La fragmentación significa que el poder concentrado en el presidente se fragmenta en los gobernadores de los estados, y en los estados resulta que las instituciones de los otros poderes de cualquier régimen democrático, leas el poder legislativo y el poder judicial, son infinitamente más frágiles que a nivel federal. Mientras que a nivel federal los partidos políticos tienen un mínimo de institucionalidad, el poder judicial tuvo una reforma importante en 1994, se nombró una nueva Suprema Corte de Justicia se inició lentamente un proceso de creación de un poder judicial federal relativamente profesionalizado. Digo relativamente porque sigue siendo muy corrupto en la práctica, pero digamos avanzó gradualmente en esa dirección y por lo menos la Suprema Corte consiguió un mínimo espacio de autonomía. En los estados no tenemos en absoluto esa transformación. Los tribunales superiores de justicia, que son el equivalente a la Suprema Corte en los estados, siguen estando en manos de las mismas mafias que históricamente los constituyeron, y sobre todo bajo el control de los gobernadores, que es la vía en que se puede llegar a ocupar un cargo en los tribunales superiores. Los magistrados en los estados, insisto, son tal vez la principal rémora de este país, porque sin un poder judicial autónomo no se pueden construir instituciones funcionales. Y este es uno de los déficits más graves, insistiría yo, de la transición a la democracia, la permanencia del viejo poder judicial. Algo que se vivió también en las transiciones en el Cono Sur, ¿no? Casi todos los países de América del Sur. Un gran problema fue también el papel de la justicia en la transición. En el caso de Chile, tomó casi 20 años deshacerse de los ministros de la Suprema Corte de la época pinochetista, ¿no? Imagínense nada más. Y esto explica también el carácter muy conservador de la transición chilena. Pero no solamente tenemos este problema, sino que los poderes legislativos estatales tampoco funcionan con el grado de relativa competencia que se produce a nivel federal, porque en los estados los partidos políticos están mucho menos institucionalizados. Bueno, ustedes viven aquí en Baja California, que es un caso excepcional totalmente en el país, ¿no? La primera transición, sí, ahora tienen un partido que ha gobernado muchísimos años, pero es un caso único, digamos, ¿no? El caso de ustedes. El caso del resto del país, lo que tenemos en realidad es que los partidos políticos de oposición al PRI o de oposición al partido que gobierna
son partidos con una escasa institucionalidad, de manera que los gobernadores terminan comprándolos directamente. Caso de Veracruz, por ejemplo, se habla del PRD rojo, porque rojo era el color que usaba Fidel Herrera, el gobernador de Veracruz. Él compró a la dirección del PRD y lo convirtió en una especie de partido paraestatal. En el caso de Jalisco, el cacique de la Universidad de Guadalajara compró la franquicia del PRD también. Tenemos en el caso de Chiapas varios... bueno, ahí todo se vende y se compra en Chiapas, digamos, ahí no hay partidos, ¿no? Hay una clase política dispuesta a venderse al mejor postor, así que no se puede hablar ni de partidos. En Oaxaca no hay partidos tampoco dignos de ese nombre, todo está en flujo. Y si ustedes avanzan estado por estado, se darán cuenta de que los partidos son instituciones ficticias. O sea, digamos, tenemos nombres, tenemos siglas, algunos diputados que dicen que representan a tal o cual partido, pero en la práctica representan facciones de una clase política que en realidad negocia intereses muy peculiares, digamos, y muy particulares en cada momento. Son muy pocos los estados donde los partidos tienen un mínimo de institucionalidad, la inmensa minoría, y eso significa entonces que, visto los poderes locales en su conjunto, no tenemos partidos funcionales. Y la democracia electoral no puede funcionar sin partidos. De manera que si no hay partidos, no puede funcionar la democracia. Y en efecto, se compite, hay elecciones, pero los partidos son ficcionales, digamos, ¿no? Es una situación mucho más parecida a la de Perú. No sé si ustedes llevan política comparada, pero Perú es un país donde no hay partidos, ¿no? Es el único país de América Latina donde no hay partidos. Hay grupos de políticos locales que hacen grandes coaliciones para las elecciones presidenciales, pero es un país sin partidos. Entonces ahí sí la negociación es abierta, se compran voluntades, compromisos. Bueno, eso sucede en los estados del país, ¿no? Tenemos una política peruana, digamos, en el nivel subnacional, en donde los partidos son básicamente, insisto, simbólicos, y más bien hay que negociar con grupúsculos diversos dentro de los partidos. De manera que, no habiendo la institucionalidad partidaria, está debilitada la democracia local desde el origen. Bueno, por otro lado, eso significa también, tiene consecuencias gravísimas en el Congreso. Los congresos solamente pueden funcionar si hay facciones de los partidos que más o menos representen un partido gobernante y una oposición. Sin oposición en un congreso no pueden funcionar las instancias de rendición de cuentas. Bueno, de por sí no funcionan de cualquier manera, pero sin partidos menos, porque resulta que las auditorías superiores o el nombre que tengan en cada estado están bajo el control de los congresos, y si no funcionan los partidos que deben vigilar el desempeño, pues no pasa nada. Paradigmático caso Veracruz, donde las cuentas públicas son aprobadas automáticamente, aunque son las peores del país, ¿no? O sea, es una desgracia monumental la contabilidad pública gubernamental. Sin embargo, la auditoría de Veracruz aprueba todas las cuentas, no pasa nada, nadie sabe nada, todo es secreto. Es una cuestión verdaderamente impresionante. Pero si van a Tlaxcala, bueno, es peor. En Tlaxcala han gobernado todos, el PAN, el PRD, el PRI, pero en realidad han gobernado dos familias nada más, que una se fue al PAN durante un tiempo, luego regresó al PRI, otra se fue al PRD y luego regresó al PRI. En fin, ¿no? Como una colega poblana mía decía, me gusta citarla, en los estados se nota claramente, pero aunque también a nivel nacional hoy día, que la democracia electoral nos sirvió para elegir al PRI en el PRI, al PRI en el PAN o al PRI en el PRD, ¿no? Básicamente. O sea, en otras palabras, que no hay verdaderamente alternativas, digamos, políticas, sino que hay una especie de continuidad cultural y de intereses en una clase política bastante homogénea en el sentido programático, cultural y de intereses. Dicho todo lo anterior, tenemos que entender cómo sucede la fragmentación del poder. Avanzo más rápidamente, porque la fragmentación se funda en un pacto fiscal. Los gobernadores no se hubieran empoderado si no hubieran tenido más dinero. Y es el pacto fiscal generado desde finales de la época de Zedillo. De veras, ustedes, si alguno estudia administración pública aquí, la estatalidad mexicana se creó en la época de Zedillo. Casi todos los programas de política pública de las instituciones que funcionan hoy son de la época de Zedillo. Es el momento de refundación, digamos, del régimen es en esos años, desde el punto de vista de las políticas públicas.
Desde el punto de vista constitucional es la época de Salinas, ¿no? La época de la neoliberalización de la Constitución mexicana. Esos son los momentos que fundan el Estado mexicano actual, no en la época del PAN. El PAN no logró cambiar nada, ni tenía programa, ni tenía mucha idea, ¿no? Es la época anterior es la que genera precisamente las instituciones que hoy día están vivas en el país. Entonces el pacto fiscal le dio dinero a los gobernadores, les permitió recibir sin rendición de cuentas el dinero de salud, el dinero de educación y por supuesto de obras públicas, de manera que la fuente del poder presidencial en México, que era que el presidente controlaba casi todo el presupuesto público nacional, el 80% del gasto público nacional controlaba el poder federal, ahora se distribuye mucho más, es 40% federal, casi 40% los estados y el 20% restante los ayuntamientos. Y esto significa entonces que los gobernadores tienen un poder monumental que usaron de una manera catastrófica, directamente catastrófica. El dinero de educación virtualmente en todos los estados fue usado de manera discrecional, dando prebendas a las secciones estatales del CENTE y también creando negocios específicos con los sindicatos del sector salud. El dinero del Seguro Popular fue empleado en cualquier cosa menos en el Seguro Popular. Tenemos un déficit monumental en esa materia en todo el país y mucho del recurso de obras públicas también fue manejado de manera absolutamente corrupta y poco transparente, de lo cual es paradigmático el Estado de México, ¿no? El Estado de México con el gobierno de Peña Nieto fue el paradigma nacional de la corrupción sistémica en obras públicas. Y eso es lo que ahora estamos observando, que se le está regresando al presidente de la República con los recientes escándalos de los negocios con OHL y con el Grupo IGA, que en realidad se constituyeron mientras él fue gobernador del Estado de México, y esa corrupción sistémica, monumental por su tamaño y por la cantidad de recursos, fue lo que le permitió a Peña Nieto financiar las campañas electorales del PRI en los estados en los años anteriores. Realmente Peña Nieto fue el gran financiador del PRI a nivel nacional, fue lo que le permitió ser tolerado y aceptado como candidato presidencial dentro del PRI. Digamos, se ganó la candidatura financiando las campañas de los demás, y por otro lado también permitió esta práctica generar una bolsa que financió la campaña propia de Peña Nieto de una manera espectacular. Bueno, entonces tenemos esta situación hoy día que es muy difícil de corregir. Es muy difícil de corregir porque lo que tenemos ahora es una clase política que se beneficia de estas estructuras y que no está interesada en lo más mínimo en soltar estas amarras. Simultáneamente con eso tenemos otro proceso, que es que en aquellos estados donde el crimen organizado se fortaleció más y donde ya de suyo era muy débil el gobierno local, se profundizó esta debilidad y el crimen organizado pudo, de hecho, suplir al Estado en regiones completas, digamos. Es el caso de Michoacán, donde siempre hubo regiones casi sin Estado, ¿no? Como era la Tierra Caliente, donde ahora tenemos una catástrofe no solo local, sino nacional. El caso de Tamaulipas, que también era una serie de feudos locales, donde el gobierno estatal nunca tuvo mucha presencia. Y de alguna forma el caso de Guerrero, donde también el gobierno estatal siempre fue muy débil, muy fragmentario, de tal forma que había poderes locales fácticos que eran los que realmente controlaban la situación de la región. Lo mismo puede decirse casi de cualquier estado, nada más que la escala del vacío estatal en estos estados que acabo de mencionar es muy grande, muy superior. De manera que ahí entonces, digamos, el Estado dejó de existir, de hecho, y empezó a gobernar el crimen organizado. Particularmente Tamaulipas es el caso paradigmático de un estado fallido en este país, pero también la mitad, por lo menos, de Michoacán y la mitad de Guerrero y tal vez la cuarta parte de otros estados, varios, que podríamos considerar que tienen espacios sin Estado, ¿no? Donde directamente gobiernan otras fuerzas. Entonces, esta fragmentación del poder conduce, por tanto, al fortalecimiento de los gobernadores, al fortalecimiento del crimen organizado, que se constituye en una especie de paraestado, y por tanto hay una serie de reacciones a esto que van desde el fortalecimiento de actores sociales que quieren defenderse a sí mismos, las policías comunitarias de Guerrero, las autodefensas de Michoacán,
y de diversas iniciativas, digamos, que empiezan a surgir en el país, tratando de crear un estado inexistente, digamos, en sus regiones. Este es el panorama general, que como ustedes pueden observar es bastante complicado de ser remontado, particularmente porque para poder reconstruir una democracia operativa en el país, no se puede simplemente pensar que con una presidencia renovada, la llegada de algún salvador a la presidencia, todo cambia, porque no es así. Simple y sencillamente no es cierto. O sea, el presidente de la República carece del poder fundacional de decisión última, digamos, que se tuvo en otros tiempos. Los poderes locales van a seguir siendo importantísimos durante muchos años en México como nación, y no he hablado de los municipios, ¿no? Ni se diga, que es el eslabón débil del Estado mexicano desde siempre, pero cuya debilidad se agudizó en años recientes, porque los gobernadores incluso adquirieron la capacidad de administrarle el dinero a los municipios. En el caso de Veracruz tenemos a nuestro gobernador que le debe este año casi el 50%, no más, el 70% del subsidio a los municipios, el subsidio federal a los municipios no se los ha pagado. A la Universidad Veracruzana, de donde provenimos Celia y yo, nos deben 2,000 millones de pesos de subsidio a la universidad, no tenemos ni tinta para imprimir. O sea, tenemos una situación alarmante, verdaderamente, en muchos estados. En Sonora, el Colegio de Sonora le han cortado la lana, se la administran, se la dan cuando quieren. Varias universidades del país, en provincia, están en situaciones límite. Entonces, corregir esta situación implica una refundación nacional, y no solamente la solución vía la toma de la presidencia de la República, implica la constitución de fuerzas sociales y políticas que puedan articular una política nacional. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de lograr esto? Lamentablemente muy pocas a corto plazo, y por eso los aquí presentes depositamos esperanzas en una generación más joven como la aquí presente, porque nos va a tomar bastantes años resolver este problema. No se resuelve en 2018, sino se va a resolver mucho tiempo después, porque hay que construir desde abajo las instituciones del Estado. Hay que hacer Estado en México. Lo tenemos, es un déficit de estatalidad monumental. Déficit de estatalidad democrática, por supuesto. Tenemos Estado, pero un Estado para el control político, un Estado para mantener este orden de cosas faccioso y de alguna manera mafioso. Tenemos un Estado que no gobierna para las mayorías, sino para sí mismo, de manera que construir las instituciones del Estado democrático va a ser extraordinariamente complejo. Ahora, para ello, insisto, es necesario sí tener un poco de claridad de rumbo. A mí lo que me preocupa mucho, por ejemplo, es que ni siquiera en el gremio de los abogados a nivel nacional se insiste en la necesidad de reconstruir los poderes judiciales estatales. Esa es una tarea imprescindible. No se puede tener un régimen democrático sin tribunales superiores dignos de ese nombre. Tal vez a ustedes les suene un poco abstracto esto que digo yo, porque el poder judicial siempre nos parece lejano, pero si no tenemos eso, no podemos operar. Miren, la crisis del sistema de justicia mexicano es la peor crisis del Estado, de todas las que tenemos. La peor es la crisis del sistema de justicia. La impunidad nacional es mayúscula, no solamente en asuntos penales, sino en todo terreno, y sobre todo la impunidad más intolerable en una nación que se quiera hacer democrática es la de los políticos. O sea, en México no se puede castigar a los políticos, están protegidos legalmente por el fuero, y no solo eso, sino que además se protegen políticamente mediante el uso, el control de los congresos y del poder judicial. De manera que el Poder Judicial tiene que ser reconstruido, y les voy a poner un ejemplo porque capaz que eso no es lo más difícil de entender en México, donde el Poder Judicial siempre nos ha parecido etéreo, ¿no? Y totalmente ajeno a nuestra vida cotidiana. En el caso de Colombia, donde logró meterse a la cárcel a la mitad de los gobernadores, a la cuarta parte de los alcaldes, y despedir a varios ministros por sus vínculos con el narcotráfico, cosa que pasaría en México también si pudiéramos. Se logró esto gracias a que el fiscal general de la República se nombra mediante un peculiar mecanismo que se llama conferencia de poderes. Entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial Nacional se nombra al fiscal, que debe ser ratificado por el Congreso, pero a mitad del periodo presidencial,
y es además inamovible, es decir, no lo puede quitar nadie, ni el Congreso, ni el presidente, ni el Poder Judicial Federal. De manera que la figura del fiscal se convierte en una figura muy poderosa porque puede cumplir sus funciones, no existe la figura del fuero de los políticos, y esto fue lo que permitió el inicio, todavía precario, de una limpieza de la clase política colombiana. Esto estoy hablando ya de 15 años, un proceso que ya lleva 15 años. Mientras no tengamos en México una capacidad similar y jueces que sean dignos de ese nombre, no se podrá resolver el problema. Los vecinos de Guatemala empiezan a resolver su problema gracias a que funcionó ahí como un poder judicial paralelo para todo fin práctico la Comisión Internacional contra la Impunidad y por la Justicia. Una comisión que un gobierno hace casi 10 años aceptó que financiara la ONU, que envió a Guatemala a notables juristas presididos por Carlos Castresana, uno de los 10 abogados más importantes del mundo, y empezaron ellos a funcionar como un ministerio público de facto y a vigilar el comportamiento de los jueces. Entonces, la limpieza del sistema de justicia es lo que permite combatir la corrupción en este caso. Entonces, les explico esto porque si no entendemos estos elementos, seguiremos pensando en que la voluntad magnífica de algún político salvador de la patria nos resolverá el problema, ¿no? Me refiero a López Obrador, por supuesto, que él no piensa que haya que cambiar ninguna institución, ninguna ley, basta con que él llegue a ser presidente y todo se resolverá por arte de magia, ¿no? No es así, no es así. Hay que hacer cambios legales, institucionales y culturales de primera importancia para poder modificar la situación del país. Hoy día vienen presiones desde abajo, profundas, derivadas de las tragedias terribles que vive el país, desde el movimiento de Ayotzinapa, sobre el cual hablará mi compañero, pero muchos problemas terribles, ¿no?, que han acontecido en el país, que han obligado a la sociedad a empezar a organizarse, y esperemos que ese fermento que hoy día está creciendo en la nación sea una fuerza de cambio también, pero que necesite estar articulada también a fuerzas políticas que piensen programáticamente, ¿no?, que tengan una clara comprensión de lo que significa construir un régimen democrático, ¿no? Así que a ustedes les va a tocar trabajar en esa dirección, jóvenes, y confiamos mucho en su futura actividad. Muchas gracias. Gracias, doctor Olvera. Continuamos con la presentación del doctor José Manuel Valenzuela. Buen día. Pues celebro la iniciativa y la organización de este evento por parte del doctor Alejandro Monsiváis, y bueno, agradezco que me haya invitado para pues compartir esta mesa con dos amigos, con Alberto y con Celia. Yo creo que en el caso de Alberto, pues yo conozco de hace bastante tiempo su enorme capacidad discursiva. El caso de Celia es interesante porque ustedes la vieron muy académica, pero ella es novelista. Hace poco estuvo acá presentando Hollywood era el cielo, sobre la vida de Lupe Vélez, y creo que Leona, sobre Leona Vicario, ha sido su novela más exitosa. Gracias. Entonces esa capacidad de trabajar dos narrativas muy distintas realmente los va a sorprender cuando la escuchen como novelista. Y bueno, gracias a Nácori López, a quien le pido que por favor me avise cuando me queden en la última parte de mi exposición, cuando me falten 45 minutos, por favor. Bien, yo pensaba hablar de otro tema originalmente cuando me invitó Alejandro para este evento Voces y Violencia, Derechos Ciudadanos, el caso mexicano, pero obviamente, digamos, estamos en el umbral, mañana se cumple un año de Ayotzinapa, y me pareció que era imprescindible que hablar y hacer alguna, aunque sea breve y manida remembranza, pero siempre necesaria frente a los escenarios que estamos viviendo. Tras 12 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y la muerte artera de 6 personas, el Estado mexicano mantiene una posición de encubrimiento y uso de estrategias disuasivas que buscan ocultar los hechos, proteger a los responsables y evitar que se conozca la verdad verdadera, no la construcción histórica caricaturizada y cansina que devino farsa trágica a la que nadie toma en serio. Uno de los elementos más claros de este encubrimiento
ha sido la obcecada negación a que se revisen los cuarteles militares, demanda justa que ha sido sostenida por los familiares de las víctimas, cuya palabra, arropada por decenas de miles de personas solidarias, han impedido que Ayotzinapa se torne invisible y sus voces sean silenciadas. Ayotzi, nombre cariñoso con el que se recuerda al sitio de los infames eventos de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014, encierra claves heurísticas que no podemos soslayar, entre las cuales se encuentran, y señalo algunas de ellas. Uno, la pobreza. El escenario de vida de los estudiantes guerrerenses es uno de los más pobres del país, en un país donde entre el 50 y el 80%, depende de las estadísticas que consideremos, vive en condiciones de pobreza, pero donde lo más lacerante es la desigualdad, ¿no? Donde más allá de las condiciones mismas de pobreza tenemos un grupo que se ha enriquecido de manera impresionante en esta condición estructural de empobrecimiento. Con Felipe Calderón se generaron 13 nuevos millones de pobres, y lo que va del gobierno de Peña Nieto tenemos 2 millones más de personas pobres en nuestro país. En un país que ha venido expulsando cada año medio millón de personas que no encuentran aquí condiciones para desarrollar proyectos viables de vida, ¿no? En un país que expropia la esperanza de muchas y de muchos de sus jóvenes. Tenemos la generación más grande de jóvenes, la más educada en años de escolaridad. Al mismo tiempo es el grupo que gana menos que los otros grupos etarios. Tenemos una situación donde los jóvenes que estudien una carrera no van a trabajar en lo que estudien, infortunadamente, échenle ganas. Tenemos una situación donde se disocia y donde el desempleo es mayor entre los jóvenes con carrera universitaria que entre quienes no estudian. Entonces, esto es parte del escenario que ya se comienza a plantear y de los desafíos que tenemos. Entonces, uno tiene que ver con esta condición de pobreza, y Guerrero es el lugar donde se acrisola la condición de pobreza. Número 2, la violencia. México vive inaceptables condiciones de violencia y muerte que han afectado las condiciones de vulnerabilidad y convivencia. Lo que hemos vivido en nuestro país, como se ha venido señalando, es un desdibujamiento no solo de la capacidad de las instituciones, y más que de su capacidad, de la articulación de las instituciones con clara complicidad con la violencia que vivimos. Y entonces efectivamente esto ha generado escenarios que limitan muchas formas de participación en una suerte de recorrido itinerante. Yo hablo del cruising de la muerte, cómo va recorriendo el país y parece que en un lugar más o menos se resuelve, pero surge en otro, etcétera, etcétera. Tercero, la cevicha de la clase política y los partidos cada vez más alejados de las clases y sectores pobres, subalternos, partidos serviciales con los grandes poderes establecidos y fácticos. Aquí tenemos de manera muy clara lo que sería una condición donde recupero esto que nos planteaba Celia hace un momento, donde efectivamente frente a lo que es ese peso de los poderes fácticos, frente a lo que es la capacidad que han tenido los medios masivos de comunicación como uno de estos poderes en generar, digamos, opinión, en esa condición fáctica, que no es la realidad, pero genera, digamos, ilusión de realidad que a su vez se torna real en muchos momentos. Si ustedes recuerdan que en 1968, tras la masacre del 2 de octubre, la nota principal de los diarios al siguiente día era el estado del tiempo. Esto cambia. Tenemos también condiciones distintas, para no dejar una nota tan pesimista, y yo creo que el ejemplo emblemático es el movimiento Yo Soy 132. Imposible que en otras condiciones un video hecho por estos 131 muchachos de la Universidad Iberoamericana, que habían en un primer momento preguntado a Peña Nieto sobre el caso de Atenco, y él asume la responsabilidad en un discurso muy similar al de Díaz Ordaz, asumiendo la responsabilidad de Tlatelolco 2 de octubre, genera efectivamente una reacción que desde las redes sociales realmente trastocó incluso el escenario político electoral, y parecía que lo que era una certeza y un camino simplemente para transitarlo sin mayores contratiempos se volvió mucho más complicado, y aparecen nuevos actores, y en ese sentido tenemos
una dimensión donde efectivamente los propios medios empiezan a ser atrapados, me refiero a los que no son los más importantes dentro de los escenarios de violencia, y ahí el ejemplo del Diario de Juárez, un diario donde después de que le asesinan a 2 periodistas, publica un editorial diciendo: señores narcotraficantes, díganos qué podemos publicar y qué no podemos publicar. Reconocemos que ustedes mandan, pero ya no nos manden. Ustedes díganos y nosotros publicamos solo lo que ustedes nos autoricen. Esto, dicho con ese dramatismo del Diario de Juárez, está en otro nivel, pero desde la lógica de la complicidad de las grandes empresas de comunicación en este país, quienes decidieron de manera realmente ruin no publicar noticia o información referente a lo que estaba ocurriendo con la violencia, y deciden simplemente reproducir los boletines generados desde Gobernación bajo el argumento de no hacerle el juego al llamado crimen organizado. Entonces, de repente la ciudadanía se ve atrapada entre 2 dimensiones que coartan su capacidad de información: por un lado el miedo, la violencia, y por otro lado la complicidad de los propios medios, y ahí es donde emerge esta posibilidad construida desde las redes sociales y estas otras formas comunicativas. Número 4, las debilidades de un proyecto nacional que excluye a las grandes mayorías cada vez más pobres y protege la creciente riqueza de unos cuantos. Esto es más o menos claro a partir de lo que acabamos de escuchar. Más allá de la alternancia, hay un grupo económico-político que no ha perdido el poder y que pueden cambiar las siglas, pero el modelo económico, el peso y la capacidad de seguirse enriqueciendo de unos cuantos sigue siendo la constante frente a la indefensión y la vulnerabilidad de la gran mayoría en este país. Número 5, la fuerte presencia del llamado crimen organizado y el crecimiento de la violencia vinculada al narcomundo. Ahí entramos a una situación que nos habla de esta precarización vinculada a la violencia de la que estamos hablando. Es más de 130,000 muertos y desaparecidos, es demasiada muerte innecesaria. En un país donde cuando inicia la llamada guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, que la decretan en 2006 y empieza en 2007, en México teníamos menos de 5.7 de personas que alguna vez habían probado alguna droga. No eran usuarios, no eran adictos, simplemente algún día se dieron un churro, se dieron un pase. Estados Unidos tenía de 20 a 25 millones de usuarios y adictos de drogas, y allá nos estaban matando. Nos metieron en una lógica que no tenía nada que ver con la supuesta guerra contra el crimen organizado, porque nunca hubo escasez y la droga siguió fluyendo sin ningún problema. Lo que vivimos fue un sitio a nuestros espacios de libertad. Mayor control, mayor retenes policiales, mayor intervención en la vida privada de la gente, mayores retenes militares, más presencia militar en los espacios públicos, mayor miedo y violencia, degollados, decapitados, encuiltados, empozolados, cuerpos colgantes, cabezas rodantes, toda una situación, cobro de piso, cobro de cuota, toda una situación donde al final de cuentas esto no afectó para nada a los actores del llamado crimen organizado. Y eso nos lleva de manera muy clara que estos muertos y desaparecidos, efectivamente lo que vamos a ver que ocurre es que en la gran mayoría ni siquiera sabemos quiénes son. Y tampoco sabemos si realmente tenían o no tenían algo que ver, y aunque hubieran tenido algo que ver, no tenían por qué ser ejecutados. Lo que nos muestra Ayotzinapa, lo que nos muestra San Fernando y Tamaulipas, es un país con una enorme cantidad de fosas con muertos que no sabemos realmente ni quiénes son, ni por qué fueron asesinados. Y ahí lo que nos lleva es un país con 98% de los delitos que se cometen que quedan impunes. Un país donde la impunidad y la corrupción son el eje principal que deriva en la situación tan crítica que vivimos, porque yo siempre he dicho, la fuerza del narco no está en las armas de fuego, no está en las AK-47, en las R-15, sino en las estrategias de complicidad y corrupción que construyen. Y entonces ahí tenemos efectivamente una crisis brutal del sistema de procuración de justicia. Un sistema de procuración de justicia que, si usted revisa la encuesta nacional de la juventud 2000-2005, tenemos que ante los ojos de la mayoría de los jóvenes de este país no existe una diferencia cualitativa entre ser policía judicial o narcotraficante. Donde saben, no creen en las instancias de procuración de justicia. Y eso
Creo que es un asunto realmente grave, como lo planteaba de manera muy acertada el doctor Olvera hace un momento, porque entonces lo que tenemos es que empiezan a surgir otro tipo de opciones, otro tipo de alternativas. El caso colombiano generó dinámicas de violencia que se fueron multiplicando. Más allá de la tradicional guerrilla, el crecimiento de la violencia militar, después surgen los grupos paramilitares claramente vinculados con el poder político y la complicidad de Uribe y su grupo más cercano con el paramilitarismo ha sido más que probado, y por otro lado la sociedad desesperada empieza a generar grupos de autodefensa que a la postre también se convierten en parte del problema. Entonces todo esto hemos tenido, y conste, no hago un símil entre los grupos de autodefensa y los grupos comunitarios. Yo creo que hay una diferencia importante que ahora no voy a desarrollar, pero lo que sí les quiero plantear es que esta crisis del sistema de procuración de justicia, esta falta de credibilidad, esta certeza de la gente que sabe que no tiene a quién recurrir, de que en caso dado la complicidad es mucho más fuerte de lo que ellos puedan pretender. Y el caso del que era delegado de la mesa aquí en Tijuana, quien fue amenazado y él pasaba por la vía rápida con un supergrupo de comandos, cerca de 20 carros, esos Robocops todos armados, y llega un comando y se lo lleva y lo mata. Entonces, Juan Pueblo, la lección es muy clara. Frente a eso hay muy poco que hacer, y eso desarma muchas iniciativas ciudadanas. El otro punto que quiero plantear, el punto número 6, es la imposición de un modelo iatrogénico como opción para combatir al narcotráfico. Modelo que ha tenido consecuencias nefastas en nuestros países, pues tiene un fuerte sentido geopolítico definido desde el norte del Río Bravo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, lo que hemos vivido es una condición donde la supuesta guerra contra el crimen, donde el combate al crimen nos resulta más caro el caldo que las albóndigas, donde hay más muertos vinculados con esta estrategia. Una estrategia que inicia en 1914 con la ley Harrison en Estados Unidos, que prohíben los derivados del opio, fundamentalmente heroína y morfina, pero que eran producidas por la empresa Bayer, la gente los consumía sin mayores problemas, y la prohibición genera del lado mexicano grupos que se dedican al trasiego de estos productos. Ya desde entonces se empiezan a operar, no piensen que estamos frente a una cuestión nueva o reciente. Las presiones de Estados Unidos obligan al establecimiento de marcos de prohibicionismo internacional. Ya en los años 20 se prohíbe la marihuana y la cocaína. Esta cocaína que los comerciales de la Coca-Cola decían, quiere dobletear y no puede, le falta la energía en el momento preciso, tome Coca-Cola, la bebida que contiene cocaína, el estimulante que le ayudará a recuperar el vigor perdido. Entonces, toda esta cuestión que se genera, y finalmente en 1919, cuando inicia la ley Volstead, la famosa ley seca con la que se prohíbe el licor, que Estados Unidos pensó que con eso lograría, yo siempre digo, detrás de las tentaciones prohibicionistas siempre hay intereses económicos, moralinos y autoritarios. Tiene muy poco que ver con el buen estado de las personas. Y aquí lo que vivimos es que generaron tempestades que no pudieron controlar. O sea, algunos estiman sin más de 50,000 muertos por consumo de bebidas adulteradas y por violencia, otros estiman 15,000 expedientes abiertos de policías corruptos, el crecimiento de los grandes grupos del trasiego del licor, y finalmente en el 33 con la enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos tienen que reconocer que no pudieron. Después tenemos ya un cambio importante en 1971 con Nixon y lo que fue la guerra contra las drogas, donde se declara la droga como el enemigo público número 1. ¿Y cuál es el cambio que yo percibo? Que ya más allá de las cuestiones como las que planteaba el senador Andrew Volstead de Minnesota con la ley seca, ahora tenemos la supuesta lucha contra la droga como una estrategia de intervención, de inteligencia y de, intromisión en otros países. Había problemas en Estados Unidos, estaban movimientos feministas, estaban los movimientos de los derechos civiles afroestadounidenses, estaba el movimiento chicano, entonces era mejor tenerlos drogados que tenerlos movilizando. En América Latina los vientos del cambio se daban a lo largo y ancho de nuestro continente, y entonces la supuesta guerra contra las drogas fue uno de los elementos que permitieron empezar y a tener una mayor intervención y control sobre procesos diferentes en América Latina. Entonces, a partir de esto
tenemos distintos elementos de orden prohibicionista en nuestro país que va a abarcar distintos niveles. No solo el nivel de lo que una persona puede introducir en su cuerpo y que pues, supuestamente lo vuelve delincuente, basta reconocer que a partir de la ley Nixon del 71, en Estados Unidos se encarceló a 40 millones de muchachos, la mayoría afros y latinos y pobres. Entonces lo que tenemos fue una situación claramente que no tenía nada que ver. Ahora es mucho más fuerte el consumo, el acceso a las drogas. Entonces las supuestas guerras contra las drogas en realidad lo que han generado es un mercado muy potente y el enriquecimiento de unos cuantos y estrategias de control geopolítico sumamente poderosas. Recuerden que cuando se declara la guerra, la invasión a Afganistán, los talibanes habían logrado abatir completamente producción, trasiego y consumo de drogas en Afganistán. Después de que entran las tropas libertarias, Afganistán se vuelve a convertir en el principal productor de heroína y morfina en el mundo. Y tenemos otra serie de tentaciones en el caso mexicano. La Bastida en los años 80, el primer intento de prohibición de los narcocorridos, porque supuestamente generaban reacciones incontinentes de los jóvenes para el consumo o para la violencia, absolutamente absurdas. Después hemos tenido muchas otras estrategias de prohibicionismo. Después tuvimos con Evelio Plata ya encarrerado en esta lógica también que se prohibieran las minifaldas para evitar el embarazo adolescente. Y el otro Duarte acá en Chihuahua, ¿no? Meter a todos los ninis, decía él, a los cuarteles para evitar que caigan en las redes de narcotráfico. Una serie de elementos moralinos absolutamente, digamos, poco inteligentes, digamos así. Y entonces lo que hemos tenido es una lógica realmente de un prohibicionismo que no tiene nada que ver con lo que realmente estamos viviendo en términos de lo que es el peligro real de estos poderes fácticos que han generado esas dosis tan grandes de violencia en complicidad con las fuerzas policiales. Yo he hablado efectivamente de un Estado adulterado. El Estado es cómplice, es parte, no puede existir este elemento si no existen esas formas de complicidad con distintos actores de los ámbitos institucionalizados. Entonces ahí tenemos no solo este intento de prohibición de los narcocorridos, sino que por cierto no empieza con una gran preocupación por los muchachos. Los primeros corridos prohibidos tenían que ver con los de los Tigres del Norte y tenía que ver con corridos como el circo donde Carlos y Raúl regenteaban el circo del narcotráfico, que tenía que ver con corridos como el asesinato de Héctor Félix Miranda, el Gato Félix, Hipódromo de Tijuana. Toda la gente comenta que ahí se pagó una lana y no fue por una apuesta. Señores, yo no sé nada, si el río suena, agua lleva. Y toda una serie de corridos donde que empezaban a denunciar la complicidad con los judiciales, con los militares, con el clero. Todos estos elementos de complicidades que conocemos lo empezaron a plantear los corridos, entonces se volvieron amenazantes y había que prohibirlos. La pregunta es hasta dónde llega la prohibición. ¿Se van a prohibir la literatura que habla de esto? ¿Vamos a caer? ¿La prensa va a tener, no hablemos de esto para no hacer el juego? ¿Tendremos que prohibir el amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Bala de Plata, de Elmer Mendoza, la maldición de Malverde, la Tierra Blanca o las amapolas se tiñen de rojo de Leonidas Alfaro, la Reina del Sur de Pérez Reverte, Rosario Tijeras de Jorge Franco, la Virgen de los Sicarios de Vallejo? En fin, podemos seguir. ¿Hasta dónde puede llegar una tentación autoritaria de prohibir algo en lugar de atender los elementos reales que están detrás? El punto número 7 es las tradiciones ancladas a la resistencia indígena y comunitaria que pervive en la experiencia de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde se inscribe la lucha de Lucio Cabañas y la Asociación Cívica Guerrerense, y la de Genaro Vázquez Rojas y el Partido de los Pobres. Miren ustedes, cuando triunfa la revolución y José Vasconcelos queda en la Secretaría de Educación Pública, se forman lo que se conoció como las misiones culturales. Las misiones culturales tenían como objetivo enfrentar una realidad de un país que era fundamentalmente iletrado, de ahí el peso del corrido. Un país que era en más del 90% no sabía leer y escribir, pero podía contar cantando sus historias, sus sueños, su desiderata, su ego. Y entonces, en esta condición, con Vasconcelos, además de lo que eran estas misiones culturales, se empieza con lo que era esta lógica de las llamadas escuelas normales rurales.
La escuela normal rural podemos verla de dos dimensiones. Uno era ese esfuerzo construido desde el Estado en complicidad con personajes como Rafael Ramírez y Sáenz, que se van y que empiezan a formar las escuelas normales rurales, con una perspectiva sí de educación, de alfabetización, con un problema también grave de desindianización. La idea era, como decía Rafael Ramírez en uno de sus textos, maestro, cuando vayas a las comunidades rurales e indígenas recuerdas que son personas como tú. Son gentes que no tuvieron acceso a la palabra, a la educación, enséñales a leer y escribir, que es la forma como ellos saldrán del estado de atraso en el que se encuentran, pero nunca por ningún motivo aprendas tú el idioma o la cultura de los indios, porque entonces en lugar de impulsarlos al desarrollo serás tú quien se envilezca. Esta perspectiva, digamos, integracionista, racista, va a estar muy presente todavía. Bueno, y Vasconcelos lo va a desarrollar después de una manera más amplia. Simplemente lo que quiero decir pero ¿en qué consistía? Esto se basa también en una tradición que se fue generando de la escuela socialista. Ya recordemos que todavía con Cárdenas se cantaba la Internacional Socialista en la escuela básica. Pero entonces lo que tenían era una forma de educación donde no era este sentido tradicional que nosotros conocemos, sino llegaba la gente, los de las misiones culturales, y trabajaba con de los personajes que veían como más avesados de la comunidad en torno a los problemas de la comunidad. Y a la gente le educaban en la resolución y aprendían a leer y escribir resolviendo los problemas de la propia comunidad. Todavía hoy en la Escuela Isidro Burgos hacen trabajo comunitario. Esto es lo que la gente, lo que no entendieron, quienes pensaron que podían callar de manera fácil estas voces que están ancladas en una tradición comunitaria, en una experiencia colectiva de resistencia, que es lo que ha permitido esa persistencia además de la solidaridad internacional. Número 8, la vulnerabilidad de las y los jóvenes criminalizados e inmersos en procesos inaceptables de juvenicidio. No voy a extender, simplemente les digo, estamos por publicar un libro que se va a llamar El juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina. Analizamos con otros colegas 3 trabajos sobre Ayotzinapa, pero también el caso de lo que está ocurriendo con las maras Salvatrucha, Barrio 18, en Guatemala, El Salvador, Honduras, los falsos positivos colombianos, la limpieza social en las favelas brasileñas y ya me quedan 45 ahora sí. Y el tema de el asesinato de afros e indios en América Latina. Esto lo voy a dejar aquí. Ayotzi es una herida que no cicatriza, que no debe cicatrizar. Ayotzi nombra la muerte artera y la digna resistencia. Ayotzi es indignación y reclamo de justicia. Ayotzi es un reclamo permanente a la ciencia burocratizada. Es rabia que demanda explicaciones. La necesidad de construir un marco para interpretar un contexto nacional que registra más de 100.000 muertos y desaparecidos desde la supuesta guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, donde la muerte, el miedo, la violencia, la corrupción y la impunidad definieron el escenario cruento que permanece en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, expresada en ejecuciones, levantones, secuestros, decapitaciones, emposolamiento, desollamientos, secuestros, retenes policiales y militares, cateos domiciliares, fosas colectivas y desapariciones forzadas. Ayotzinapa devino un acto emblemático que ilustra la complicidad de las fuerzas institucionales, personajes de la política e integrantes del llamado crimen organizado. Ayotzinapa es el detonante que convoca la reflexión y que nos debe de llevar a replantear algunos aspectos, como por ejemplo lo que nos presentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su informe de hace 1 o 2 meses, donde traslaya a un año, donde decían que la orden fue a batir, en la cual, con base en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, destacaron que la actuación de mandos y tropas, donde se estableció que las tropas deberían operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario, eso entre comillas. La palabra abatir en nuestro país ha sido ampliamente utilizada para designar el asesinato de personas. Más de 130,000 muertos y desaparecidos, como señalé, durante el gobierno de Calderón, y decenas de miles de personas han sido abatidas durante el gobierno actual, tanto por organismos institucionales como por el llamado crimen organizado. Abatir en la oscuridad. Recuerda episodios claves de una historia de crimen de Estado que cobra forma en órdenes conminatorias, como el trato que Porfirio Díaz prodigaba a sus opositores, expresada en la orden "mátenlos en caliente", que en tiempos actuales puede traducirse como "abátanlos en la oscuridad". Pero también nos recuerda la reciente desaparición, declaraciones del general Viviano Villa,
quien afirmaba en el contexto de la supuesta guerra contra el crimen organizado de Calderón lo siguiente: la orden de salir a batir en la oscuridad no admite ambigüedades en un país que ha presenciado decenas de miles de asesinatos. Y entonces la desaparición forzada y la muerte de estudiantes en Ayotzinapa se inscribe en una larga cadena de asesinatos realizados por fuerzas policiales y militares, como la masacre de cientos de personas del 2 de octubre del 68, la muerte y represión del 10 de junio del 71, cientos de asesinatos y desaparecidos durante la Guerra Sucia de los años 70, además del asesinato de personas indefensas en Agua Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio del 95, cuando se asesinó a 17 campesinos e hirió a más de 2 decenas de campesinos desarmados de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes viajaban para participar en un acto exigiendo demandas esenciales como agua, hospitales y escuelas. El 22 de diciembre del 97, grupos paramilitares vinculados al PRI con el amparo cómplice de integrantes del ejército mexicano asesinaron a 45 indios tzotzíles pertenecientes a un grupo religioso denominado Las Abejas, mientras oraban en el interior de una iglesia. Este asesinato colectivo incluye la muerte de niños y mujeres embarazadas. Un año después, 11 indígenas mixtecos fueron asesinados y varias personas fueron heridas, muchas detenidas dentro de la escuela primaria Caritino Maldonado en la comunidad del Charco el día 7 de junio del 98, cuando fueron sorprendidos por tropas del Ejército Nacional mientras dormían después de una asamblea en las cuales discutieron problemas de la comunidad. Los soldados dispararon y lanzaron granadas de fragmentación, con las cuales abatieron a 11 personas, hirieron a 5 y detuvieron a 22. Sí, Ayotzinapa se inscribe en una larga cadena de asesinatos realizados por las fuerzas policiales y militares, asesinatos que han quedado impunes. Sin embargo, Ayotzi resiste y prohíbe olvidar, aunque sangre el corazón. Ayotzi, con Rosario Castellanos en su memorial de Tlatelolco, exige recordar hasta que la justicia se siente entre nosotros. La lucha contra el olvido y la impunidad requiere conformar de manera clara los anclajes de la memoria colectiva desde marcos de inteligibilidad que nos ayuden a evitar que se repitan sucesos como los de Tlatelolco, el Halconazo, la Guerra Sucia, Aguas Blancas, Acteal, el Charco, Tlatlaya o Ayotzinapa. Gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Muchas gracias a nuestros ponentes. Abriremos el espacio para una primera ronda de preguntas. Les pedimos, por favor, ser lo más concreto posible. ¿Alguien más? Ok, pasamos por acá. Sí, por favor. Okay. La pregunta va dirigida al doctor José Manuel Valenzuela. ¿Cree que la Iglesia ha sido una gran influencia en los acontecimientos de Ayotzinapa en cuestión de los movimientos de marchas? Porque es una pregunta muy interesante, a mí se me hace, porque la Iglesia Metodista ha sido la principal impulsora en Oaxaca, Guanajuato, en cuestión de marchas. Entonces, es una pregunta que le deseo hacer a usted. ¿Cree que ha sido pertinente la Iglesia en este caso? Gracias. ¿Por acá? Bueno, mi pregunta también es para el doctor Valenzuela, y es una pregunta fácil, bueno, no fácil, corta. ¿Cuáles son los poderes o qué está en juego en Ayotzinapa si el gobierno acepta la culpabilidad? ¿Qué se está en juego? ¿Qué se pierde, qué se gana? Más que nada. ¿Se acepta el gobierno la responsabilidad que se pierde y que se gana? Sí. ¿Alguien más? Muy bien, Alberto, Una pregunta para el doctor Valenzuela. Nada más te quería preguntar si conocía el periodo de legalización de las drogas en México en el año 1940. ¿En México? Ajá. Muchas gracias. Adelante, por favor. Vamos a contestar esta primera ronda, por favor. Bien, empiezo con esta última. En realidad, sí, si ustedes recuerdan, aquí en Baja California, en Sinaloa, todo lo que fue los años, parte de los 20, 30, estaban los fumaderos de opio. Eran públicos, pagaban una lanita en el estado y la gente entraba y se echaba sus buenos pasecitos ahí, bueno, su fumadita. Eran unas máquinas, no sé si las han visto, ustedes las conocen, unas máquinas grandes con muchas mangueras. Tú llegabas y te conectabas, ¿no? Como fue un mnemónico, te ponían tu USB, aquí te ponían tu manguera y quedabas conectado. Todavía en los 40 en México se realizaba la feria de la amapola.
donde se nombraba la flor más bella del ejido. En México, porque en México no teníamos ese problema vinculado con el consumo asociado a la droga mercancía, que cuando entra en ese marco capitalista, efectivamente las formas se modifican. En México, como tal, una idea de legalización no se dio. En México lo que había era una desregulación, porque no había un marco de prohibición, porque no era un problema para México. Desde el siglo XIX estaban el cultivo en Sinaloa, desde entonces había un trasiego y pasaba para Estados Unidos, en los años 20 esta presión sí obligó, pero lo que realmente ocurre es que a nivel regional se permitió, se solapó y el Estado hoy se hizo de la vista gorda para permitir los cultivos. Entonces, en estos cultivos, por ejemplo, todavía esta permisividad continuó incluso con los años 70 y la Operación Cóndor y todo esto, cuando subía el ejército y se tomaban las fotos subiendo a la sierra en Sinaloa, y los narcos reconocidos y reconocibles estaban ahí en la ciudad de Culiacán comiendo en los restaurantes sin mayor problema. Entonces, hace una gran simulación, es lo que quiero plantear con todo esto. El caso del búfalo en Chihuahua, donde entran finalmente en un rancho enorme, donde todos lo conocían, 4,000 sinaloenses estaban trabajando ahí. Cuando yo estaba trabajando con cholos en Sinaloa, en esa época llegan los pagadores de Caro Quintero, ponen mesitas, porque la gente salió huyendo, no detuvieron a nadie, curiosamente, eran miles y miles los que trabajaban, no lograron atrapar a nadie. Entonces llegaba la gente, se formaba y le daban su paquete, sin preguntar nada, su pacota de dinero, la gente iba y cobraba, por eso decían, lo detuvieron porque Caro Quintero quería pagar la deuda externa. Lo que teníamos una cuestión visible. Entonces, ahora lo que tenemos, y bueno, y esto ha continuado en otros contextos y con otro tipo de productos. El asunto aquí fuerte, con el que a mí me interesa enfatizar mucho, es que tenemos que cambiar las preguntas sobre el tema, porque es demasiada muerte innecesaria. ¿Cómo tenemos que cambiar las preguntas? Basta seguir en esa lógica en la cual nos tienen los medios y los boletines policiales de que el Chapo y quién sigue al Chapo y sigue el Miniliquis y sigue quién... Eso no importa, eso no importa. El asunto que tenemos que cambiar y las preguntas que tenemos que hacer es, en primer término, uno, ¿por qué la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, 2006-2007 con receptor abierto, 2010-2011 con Rápido y Furioso, entregaban armas a los narcotraficantes mexicanos? ¿Por qué la DEA ha lavado dinero de narcotraficantes mexicanos? ¿Por qué los agentes de la DEA se divierten con prostitutas pagadas por los narcotraficantes colombianos? ¿Por qué, si más del 90% de lo que genera el narco se queda en los bancos de Estados Unidos? ¿Y por qué el Congreso de Estados Unidos reconoce que por lo menos 11 de sus principales bancos lavan dinero? ¿Por qué no los castigan? ¿Por qué no hay un asunto claro y cambiamos la lógica de lo que estamos viviendo? Entonces, tenemos un asunto ahí que yo se lo termino con pues no una anécdota, pero un asunto que ustedes seguramente conocen, cuando cae el Shah de Irán, de la derrota de este movimiento nacionalista religioso del Ayatollah Khomeini, lo que pierden es una pieza central de Estados Unidos, ¿no? el Shah. Entonces lo que hacen para contener esa expansión nacionalista es fortalecer a Saddam Hussein en Irak para evitar que esto siga creciendo, y declaran la ruptura de todo tipo de relación con Irán. Pero esto no ocurre en la realidad, porque había tres personajes que no rompen: Ronald Reagan, que era el presidente; George Bush padre, que era el director de la CIA; y Oliver North, que fue el operador. ¿Operador de qué? Armas que se trajeron para la contra Nicaragua. ¿Y quiénes eran los operadores? Manuel Antonio Noriega, exagente de la CIA, expresidente de Panamá. Supuestamente para capturarlo masacran a la población del Chorrillo, San Miguelito, los barrios más populares de Panamá. ¿Y quiénes eran los operadores? Eso se los dejo de tarea, porque después se volvieron muy famosos en nuestro país. Y son los principales que conocemos. Nada más porque ya hay demasiada ingenuidad en seguir pensando en esta cosa y que realmente se está haciendo algo eficaz. En términos de los poderes, me gustaría escuchar más bien que Alberto respondiera qué pasaría, porque fue la lógica de lo que él nos estuvo presentando, de los escenarios de gobierno local, estatal, nacional, pero en todo caso yo pienso que más allá de que acepten o no, lo que es el informe que realizó en este caso la Comisión Interdisciplinaria de Especialistas e Independientes, que seguramente ustedes la escucharon o revisaron,
pues plantea varias hipótesis, pero estas hipótesis y la investigación que realizan, pues echa por tierra el planteamiento de la verdad histórica que nos vendieron y coloca ahí varios asuntos que, lo reconozca o no, es muy evidente la complicidad. Ahí no hay no hay para dónde hacerse. El Estado mexicano tiene que reconocer su complicidad. Está la policía, está la federal, está el ejército y el C4, y estas formas de comunicación que se desarrollaron lo demuestran. Aquí efectivamente entra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que promovió la gestión y el trabajo de esta comisión. Están los padres de Ayotzinapa y una aceptación por parte del Estado para que actuara. Entonces, yo lo que te podría decir es que lo acepte o no, lo que sí es un dato ya duro, una evidencia, algo comprobado, es esa participación directa del Estado mexicano en lo que ocurrió en Ayotzinapa. Y el tema de la iglesia, mira, no estoy tan claro como para hacer hasta qué punto ellos han tenido una fuerza importante. Hasta donde yo conozco particularmente la vertiente de los movimientos en Guerrero, no vienen de la tradición religiosa, que a veces, por el caso de Chiapas sí es mucho más claro, ahí sí, pero acá no veo, no he visto esa tradición por el tipo de fuerzas y actores que yo identifico en este movimiento. Lo que sí ha habido es una condición histórica de presencia del clero en relación tanto con las escuelas normales rurales. Recordemos que cuando esto surge, la Iglesia Católica se opuso e hizo una campaña muy grande que va a incorporar parte de lo que fue después el movimiento cristero, pero parte de la Iglesia Católica institucionalizada, sus voceros hicieron una lucha frontal contra las escuelas normales rurales. ¿Por qué? Pues por esto que les decía, era una educación no solo laica, no solo venía derivado del triunfo del nuevo proyecto de la revolución, con una apuesta clara de separación iglesia-estado, que eso lo analiza Sáenz de manera más interesante, pero sobre todo con este planteamiento que se empieza a dar de la educación socialista. Entonces, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. O sea, el himno de socialista se cantaba en las escuelas. Entonces, esto, y con una educación laica, gratuita y obligatoria, esto obviamente no gustó al clero. Para finales cuando empieza, digamos, la reforma juarista, la Iglesia Católica era dueña de casi la mitad del territorio nacional. Entonces sí, pierde un poder fuerte, pero no se resignó tan fácilmente. Ahí está documentado muchos otros intentos del catolicismo de incidir y cambiar esa situación. No lo logró. La Iglesia Católica ha sido muy mezquina en su capacidad de cobijar este tipo de movimientos, y en lo de Ayotzinapa ha sido realmente su silencio dice muchas cosas. Ahora pues hay un asunto ahí que simplemente lo dejo en el aire. Ahora con Francisco y toda esta situación, él sí ha hecho pronunciamiento, eso sí es interesante. Ojalá que Rivera y compañía, el Cardenal Íñiguez, de alguna manera se hagan eco de todo esto y todo lo que significa. Bajo demanda, ¿verdad? La coyuntura que ha abierto el informe de esta Comisión Internacional sobre el caso Ayotzinapa es muy importante porque se suma a otros casos. Por sí misma está claro que hay una estrategia de descalificación del Estado, empieza ya en medios afines y demás, un intento de descalificación de la comisión como tal, pero el problema está en que se suma a otros escándalos varios de orden todavía nacional, pero que sin duda se van a internacionalizar muy pronto, que es la masacre de Tlatlaya, ¿no? la ejecución extrajudicial, y también la ejecución extrajudicial de 42 delincuentes que sí lo eran, pero que fueron ejecutados en la frontera ahí entre Michoacán y Jalisco. Eso por mencionar las más recientes. Como se trata de ejecuciones extrajudiciales, en un caso perpetrada por el ejército y ya condenada por organismos internacionales, y la otra por la Policía Federal, y si le sumamos a esta de la Policía Federal o de Apatzingán, que también pasó hace no mucho tiempo,
Lo que tenemos es una suma de violaciones flagrantes a los derechos humanos por parte de agentes del orden del gobierno federal que refuerzan la hipótesis de que estas mismas fuerzas tuvieron mucho que ver en el caso de Ayotzinapa. De tal forma que lo que esto genera es un conflicto que no puede controlar el gobierno actual a nivel internacional y que, sin embargo, como queda claro, va a apostar a una estrategia de olvido interno, de ignorancia de las presiones internacionales, porque no puede hacer otra cosa. Se suma además, y termino la contextualización, con los escándalos de corrupción que les he mencionado, las pláticas en donde el propio presidente intervino con la empresa OHL, las tranzas que se han hecho en el Estado de México, la famosa Casa Blanca, ¿no?, que ustedes saben, intervino otra empresa que se llama IGA, que tampoco han sido resueltas, que no tiene credibilidad la solución institucional ofrecida, y eso está poniendo en duda no solo la figura presidencial, sino actualizando el tema de que es importantísimo acabar con el fuero de los políticos. Al igual que en Guatemala, curiosamente, entonces, lo que viene por delante aquí en México creo es una lucha contra la impunidad política, especialmente contra la impunidad criminal de las fuerzas del orden, que es la otra, las ejecuciones extrajudiciales. Y aquí sí que el Estado mexicano no tiene manera de contrarrestarlo, a no ser el ocultamiento sistemático, la ignorancia del problema, que no puede ser una estrategia de largo plazo, ¿no? Por ahora llevan un año haciéndose tontos con la Ayotzinapa, más o menos el mismo tiempo con lo de Tlatlaya. No hablan de Apatzingán, no hablan del caso de la frontera Michoacán-Jalisco. Están tratando de ocultar las cosas, pero en la sociedad contemporánea no se pueden ocultar las cosas. Y es ahí donde hay ya reclamos de que también se forme una comisión internacional de justicia contra la impunidad, como la de Guatemala en México, que no va a pasar ciertamente, pero digamos los reclamos existen. Creo yo que este es el terreno principal de lucha contra el régimen, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y en el castigo a las fuerzas del orden por esas ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que aquí la clase política en su conjunto, que por ahora está unificada en proteger al presidente de la República, puede dividirse en cuanto vean que electoralmente les convenga para sobrevivir. Ya se nota en el PAN, ¿no?, que está haciendo una maniobra de ese tipo, oportunista, electorera, digamos, y sin duda alguna el PRD la va a seguir porque hay que sobrevivir electoralmente si no se acaba el negocio. Así que vamos a asumir que va a haber indudablemente una división, digamos, al interior, en donde fuerzas de oposición, según como vean que soplan los vientos, insistirán más o menos, digamos, en esta acusación al Estado. Pero créeme que es una coyuntura estratégica. Creo que el gobierno mexicano federal está desesperado en esta coyuntura, no saben cómo manejar el asunto. Y empieza a haber una cosa desagradable y peligrosa, que es la descalificación a la Comisión Internacional que hizo la investigación en Ayotzinapa. Empieza muy fuerte. Y por otro lado, una estrategia de contención diciendo el presidente, sí, van a seguir trabajando, los vamos a apoyar, estamos con ustedes, yo también quiero saber qué pasa, ¿no?, como le dijo el presidente a los papás. Pero por otro lado están pegándole a la credibilidad, digamos, ¿no?, de la institución que hizo la investigación. Entonces, creo que van a mantener la doble estrategia, dependiendo de cómo pinten las circunstancias. Puede llegar al extremo de que pretendan su descalificación y desconocimiento en un momento dado, si no les queda de otra, O sea, se puede poner feo, ¿no?, directamente, se puede poner feo en un momento determinado. Salir bien del asunto significaría reconocer la responsabilidad del Ejército y de la Policía Federal en el caso de Ayotzinapa, y eso implicaría un golpe fuertísimo al interior, digamos, y un golpe muy fuerte al pacto que el presidente tiene con el Ejército, ¿no?, básicamente, que como lo tuvo ya Calderón anteriormente, de impunidad, ¿no?, gracias como pago su intervención en esta guerra. Y eso sí sería, digamos, un precio que no estoy seguro que el presidente esté dispuesto a pagar. Muchas gracias. Abriríamos una segunda ronda de preguntas, una por acá, otra, y terminaríamos con la chica. Bueno, estoy de acuerdo con el doctor Olvera, en el cual menciona que sí, en el futuro pues, no buscamos un nuevo gobernante como Andrés Manuel, se busca hacer una nueva política.
Él mencionaba cómo necesitamos crear estas nuevas formas de cultura, pero creo que queda un poco corto, ya que yo creo que se deben de crear unas nuevas ideologías, nuevos modelos de gobierno, económicos, comunicación y también de hacer sociedad. Creo que vivimos dentro de esto desde hace ya muchos años. Países desarrollados están adoptando nuevas políticas desde los años 1950. Tomando un ejemplo, lo de la legalización de las drogas en 1940, a través de Lázaro Cárdenas, quien publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento de la Federal de la Taxiconomía, donde legaliza el uso de drogas como la heroína, donde crea centros donde las personas pueden ir a, ahora sí, drogarse, pero también están expuestas al acceso a la información, donde refuerza esto que estoy diciendo, pues. Lo que ahora se está utilizando en los países al norte de Europa, que es una manera de lidiar con esta problemática de la drogadicción. Y bueno, estas no son ideas mías, ya que forma parte de lo que se conoce como la creación de la tercera ola, o la creación de la era al acceso a la información, lo cual apoya a la democratización dentro del país. Y sí, creo que aquí todos los presentes formamos parte de esta nueva política. Si gustan leer un poco más de ello, es un libro son varios libros del antropólogo Alvin Toffler, que desde 1978 pudo denotar estos detalles, ¿no?, de lo que ahorita nos encontramos aquí en México en la actualidad viviendo, como por ejemplo la forma de hacer nuevas familias con la legalización, me molesta esa palabra, de las bodas del mismo sexo, por ejemplo. Y son así ejemplos, ¿no?, que ya estamos como la propuesta de un nuevo constituyente. Son esos pequeños empujes que se está llegando a esta nueva manera de vivir, ¿no?, dentro de nuestra humanidad. Gracias. ¿Así? Ok. Bueno, mi pregunta o mi duda puede ser de cierta manera un poco ingenua, pero también va con base a la respuesta que acaba de dar el doctor Olvera. Nos mencionaba en su discurso que no esperáramos lo que creo que la mayoría de los mexicanos espera o esperamos, el hecho de que va a llegar un caudillo que nos va a salvar y va a transformar la situación que tiene el país. Pero a la vez estamos conscientes de que debemos de valernos de las instituciones que ya están para poder, pues, darle como por ahí, ¿no?, como que se les salga el tiro por la culata, como se dice vulgarmente, ¿no?, de cierta manera. Pero mi ingenuidad va hacia el punto de cómo podemos hacer o aprovechar las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las mismas Naciones Unidas, que de cierta manera están pasando por una crisis interna o de legitimidad en ciertos puntos del mundo, para, como en el caso de Guatemala, ¿no?, que sean un aporte para el cambio que en un futuro ustedes o nosotros esperamos llevar a cabo en nuestro país, ¿no? Entonces, pues, de esa manera. Porque, nada más para agregar un poco más, desde que inició lo de Ayotzinapa, o que ocurrió lo de Ayotzinapa, pues una de las vertientes que tomaron los padres pues fue acudir a las mismas Naciones Unidas. De cierta manera se toma el caso, pero como lo mencionaba usted en su respuesta, el gobierno mexicano da esta salida de, pues aquí no pasa nada, déjenmelo a mí, yo lo resuelvo, pero pues sabemos el contexto. Mi pregunta es para el doctor Olvera. Hablaba de que, por ejemplo, el caso de Guatemala, ¿no?, donde ha habido revocación de mandato. ¿Qué tan lejano está México para que pudiera llegar a existir esa revocación como a lo mejor un mecanismo para que exista una mayor rendición de cuentas o evitar, no sé, este tipo de violencia que se da a la ciudadanía, ya que al existir una revocación de mandato o un castigo a la clase política, pues podría haber mayor control o evitar este tipo de cosas que están pasando en el país? Gracias. Por favor. Bueno, primero una aclaración. No hay revocación de mandato en Guatemala. Lo que hay es una figura parecida a la mexicana que se llama el juicio político.
en donde el presidente perdió el control del Congreso, no había mayoría, ya estaba por salir, y por tanto el Congreso decidió que procedía a hacerle un juicio político. Antes de que hicieran el juicio político, el presidente renunció. Esto no es lo mismo que la revocación. La revocación es una figura popular por voto, ¿no? Tú puedes votar por revocar el mandato de alguien. Esto no existe en la legislación mexicana, tampoco en la guatemalteca. Existe en Venezuela y existe para ciertos casos de gobiernos locales en Estados Unidos, por ejemplo, y existe en otros países, pero no es una figura, digamos, decisiva desde mi punto de vista, porque se presta a la manipulación, lamentablemente, la revocación de mandato. Digamos, es una figura que polariza, que crea contradicciones muy graves. Creo yo que, para empezar, no hay espacio político ahora para impulsarla, ni tampoco es la vía de solución, sino que en todo caso tendría que pensarse por ahora mucho más de cerca en la activación de esta vieja figura, el juicio político, pero con una determinación importante, una diferencia importante. Hoy día el presidente, los gobernadores, diputados, senadores y otra serie de funcionarios de mando están protegidos por el fuero constitucional. El fuero significa que tiene que permitir la Cámara que los enjuicien, y si no, aunque la Procuraduría, digamos, levantara un proceso en su contra y los acusara, no los puede detener ni los puede llevar ante un juez, porque gozan del fuero. Esta es una figura decimonónica del siglo XIX en México, que ya virtualmente no existe en el mundo más que bajo condiciones muy acotadas, muy específicas. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es quitar el fuero, definitivamente esto es fundamental, y ahí, para que de ahí proceda a establecerse algún tipo de procesamiento jurídico, se requerirá también que los congresos funcionen y que haya una justicia autónoma, porque si no hay una justicia autónoma, aunque les quiten el fuero, pues tampoco los van a procesar, ¿no? Entonces todo esto es integral, en ese sentido decíamos que se requiere esta reforma. Ahora, en relación a lo que preguntaba el compañero, es correcto, los procesos de cambio empiezan por algún lado y generalmente usando las instituciones disponibles. En ese sentido, uno podría pensar que si López Obrador gana la elección presidencial de 2018, podría ser un principio, pero para que sea un principio, López Obrador tendría que entender qué es un principio y no qué es el fin, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? López Obrador cree que la llegada a la presidencia es como un acto de magia, ¿no? Un momento fundacional automático. Y yo creo que aquí el problema es que no es así, es el principio. Es más, el principio del principio, diríamos así. Es decir, tiene que empezar por ahí a procesarse una serie de transformaciones que no dependen de que gobiernan buenas personas, almas nobles, etcétera, sino que haya procesos que recreen, refunden la institucionalidad, que por tanto debe pasar por transformaciones constitucionales. Pero en este momento la agenda de López Obrador es que vamos a echar abajo las reformas estructurales, lo primero que nada. Vamos a regresar al pasado mítico nacional, el Estado como centro. Vamos a gastarnos nuestro dinero escasísimo que ya no tiene el Estado mexicano en construir 3 refinerías. O sea, cosas que francamente no solo son inviables, sino locura directamente, ¿no? Entonces yo creo que sí es importantísimo mantener esta distancia crítica, en donde el caudillo puede ser un inicio siempre y cuando el caudillo tenga ideas, sea permeable, digamos, a la posibilidad, ¿no?, de que haya demandas programáticas específicas. Y este caudillo en particular es bastante impermeable a cualquier idea, a cualquier sugerencia, a cualquier cosa. Entonces, sí, la verdad a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque si no es capaz de articular un programa específico, vamos a perder una oportunidad histórica de cambio y podemos tener, lejos de un avance, un mayor retroceso si esto no funciona adecuadamente. De eso hay que estar muy pendientes. O sea, yo por eso digo, mantengamos la distancia crítica. Y en relación a lo que tú decías, sí, la sociedad contemporánea ha cambiado muchísimo. Estamos como se dice, en la plena era de la información, emergen nuevos actores, hay una descentralización relativa del poder. No obstante, prevalece mucho del pasado también, como he tratado de mencionar en mi intervención original. El pasado es presente, no olvidemos eso nunca, y es un presente no solo en instituciones y en leyes que todavía nos determinan, sino en culturas profundas. La cultura de la política en México sigue siendo priista, ¿no? Todavía todos los mexicanos tenemos un chip priista, digamos, adentro, y cambiar ese chip va a ser una labor bastante larga, digamos, ¿no? No se resuelve
con las nuevas tecnologías de información ni las redes sociales, por más de que empieza una batalla, digamos, ideológica, cultural, que es importantísima mantener. Para poner un ejemplo, para que ustedes me entiendan esto, piensen en la primavera árabe, ¿no? En los países árabes hubo una gran revolución cultural, política, las masas salieron a la calle, se usaron las redes sociales como mecanismo de convocatoria y de articulación de la protesta, pero esta protesta terminó últimamente derrotada y volvimos a la situación anterior, el caso de Egipto paradigmático, a la dictadura militar de nuevo, al control represivo sobre los grupos religiosos fundamentalistas. Los grupos religiosos fundamentalistas lograron alcanzar el gobierno e hicieron puras tonterías, ¿no? Inmediatamente. Entonces, el avance nunca está garantizado, jamás, ¿no? Aunque sea heroico, aunque implique movilizaciones masivas, como lo demostró este caso en particular, sino que tiene que ser un esfuerzo prolongado, ¿no? El caso del 15M en España, ¿no? Los indignados, etcétera. Tuvimos un momento de surgimiento, sí, una gran esperanza en Podemos, que es un partido nuevo pero viejo. Sería difícil hablar de eso, pero es nuevo y viejo en muchos sentidos, ideológicamente, programáticamente, en varias cosas, pero Podemos está desinflando y en la práctica no va a ser Podemos una alternativa de gobierno en el tiempo cercano. Estuvo el movimiento 5 Estrellas en Italia, un partido que es totalmente electrónico, solo por redes sociales, no tiene existencia material, no tiene oficinas, no tiene sedes, no tiene nada, es un partido virtual en el sentido radical de la palabra, es el segundo partido más importante, más votado de Italia, lo dirige un payaso, es como si Broso fuera el dirigente, digamos, de ese partido, lo cual es bastante mejor, ¿no? Más fiel a lo que realmente es la política, pero digamos, últimamente no es esto una solución definitiva, digamos, ¿no? Que podamos pensar que resuelve la problemática de la política. Toma tiempos más largos y requiere procesos sostenidos, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo aquí en México es el principio del principio. Y esta movilización de Ayotzinapa, que está nucleando, por fortuna, a enormes contingentes juveniles y demás, tiene que mantenerse más allá de Ayotzinapa, aunque gracias a la estupidez del Estado Ayotzinapa seguirá ahí, seguramente va a ser una causa que no se acabe lamentablemente, necesita trascender ese escenario y convertirse en una lucha mucho más clara en contra de la impunidad y por la justicia para que esto pueda transformar al país. En un principio era el verbo y el verbo era con López Obrador. Yo lo que me gustaría, como complemento a lo que plantea el doctor Olvera, es repensar la política y lo político más allá de la relación Estado-sistema de partidos. Porque creo que estamos atrapados, y en parte de eso está atrapado Morena, y están atrapados los partidos, que están totalmente inmersos en una lógica electorera, y por fuera de lo que son los canales básicos de los movimientos, de las necesidades de la población, de la disputa por el modelo económico, la disputa ideológica, el pensar que son posibles otros proyectos de mundo, de nación, de civilización. Y esta redefinición de lo político, creo que los jóvenes están haciendo cosas importantes. Porque usualmente cuando vemos lo que era todo este discurso de los 80 de la generación de la hueva, ¿no? Todo les da hueva, ¿no? Que oye, que nada, qué hueva. Entonces se pensó que los jóvenes eran apáticos, no les importaba la política, no les interesaban los temas sociales. Pero las encuestas que hicimos con jóvenes de las nacionales de la juventud nos indican que efectivamente los jóvenes no confían en los partidos, como no confían en las instancias de procuración de justicia. Pero sí tienen una agenda social, sí se motivan por temas agenda. Y creo que repensar lo político pasa también por repensar agendas sociales. ¿Qué les motiva? Les motiva el tema indígena, con los zapatistas fue más que evidente. Les motiva el tema de derechos humanos. Les motiva el tema ecológico, a pesar de que la franquicia corrupta del verde ecologista pues seguramente ha desanimado a muchas personas jóvenes que podrían haberse interesado en participar. Y entonces, y les interesa también otro tipo de construcción de resistencias. Resistencias que van desde la bioresistencia a través del cuerpo, formas de disidencia, tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, que pasan por la disputa por la significación del espacio público a través del grafiti, a través del asentamiento de colectivos,
que pasa por lo que sería una manera desde la cual las y los jóvenes construyen otras lógicas de los propios movimientos. Tuvimos recientemente la experiencia de la primavera árabe, particularmente Egipto, tuvimos el 15M, tuvimos Occupy Nueva York, tenemos los Dreamers, tenemos Yo Soy 132, tuvimos el tema particular de los movimientos sociales asociados a los barrios en Centroamérica, la MANE colombiana, la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, el tema de los jóvenes kirchneristas, que son los únicos institucionalizados, y la revuelta brasileña. Entonces, al final la pregunta es, ¿y qué queda? Y aquí para mí lo central es, ¿dónde están los grandes actores de la política? Y me refiero de la política en el sentido de esa disputa por la transformación de las relaciones sociales que posibiliten un mundo más incluyente, más allá de las elecciones. Yo creo que hay que recuperar el debate de lo político desde ese marco, por un lado. Y por otro lado entra el tema Ayotzinapa, y lo que tú planteabas en relación con ONU, UNESCO, efectivamente muy desacreditadas, pero por ejemplo esta posibilidad del informe de esta comisión interdisciplinaria en gran medida se hace por la mediación del Comité Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos si nosotros recuperamos dos experiencias que logran mantenerse, además por la fuerza de la gente, por la solidaridad internacional? El zapatismo, zapatistas en la selva y lo que ustedes quieran, definida por Le Monde Diplomatique como el primer movimiento del siglo XXI, es una gran cobertura internacional, más allá de estas figuras institucionalizadas, lo que le da una muy fuerte cobertura. En parte Ayotzinapa también se está dando desde ahí. Entonces, el asunto es que pensar lo internacional desde ONU, UNESCO y estas figuras, creo que en gran medida está rebasado. Deben de actuar, hay que seguir pidiendo su mediación en muchos de los casos, ¿no? Pero lo vimos en el caso de Irak, Estados Unidos simplemente le valió a Naciones Unidas y en muchos otros más que podríamos citar. Pero sí creo que hay un contexto internacional, un contexto mundial, donde esta sensibilidad que se construye ha servido como cobijo de muchos de estos movimientos y ha evitado, digamos, represiones más fuertes. Entonces, por ahí pasa. Lo otro es, mira, en México, a lo largo de la historia hemos tenido formas de permisividad de consumo y lo sigue habiendo. Para los adictos tienen todavía, digamos, hay lugares donde se les provee de drogas, pero no está, digamos, no está despenalizado. Hay un marco regulatorio que lo permitió y en ese momento México ya había firmado los convenios internacionales de control y prohibición. Esto siempre, la peculiaridad mexicana ha tenido esa especificidad y efectivamente había, como te decía, los fumaderos de opio eran totalmente públicos, eran legales, y esa posibilidad, además de los consumidores urbanos, que eran los que se empezaba a dar un mercado de heroína, morfina, era lo que generaba esta atracción, pero a nivel del contexto nacional, digamos, que hubiera habido, seguían siendo perseguidos, seguían siendo utilizados, seguía siendo vinculado a esta relación, y los años de las guerras, recordemos, ahí es donde se da esta que ha sido una gran discusión, cuando los acuerdos de los gobiernos de México y Estados Unidos para efectivamente dotar de heroína y morfina a los soldados de la guerra y a los adictos estadounidenses. Entonces todo eso nos lleva a una revisión de largo plazo muy, muy interesante sobre lo que ha sido la doble perspectiva, tanto de las figuras de gobierno como a nivel social, en torno a las drogas y su consumo. Como decía, se sigue haciendo la Feria de Amapola en nuestro país y estaba prohibidísima desde la ley Harris, desde el 14. Y ahí surgió un asunto que, para seguirlo a quien les interese, de estos primeros grupos que se dedican al trasiego, que eran empresarios, políticos, y que están desde el 14. Por eso cuando Miguel de la Madrid decía, siempre han estado y nosotros los controlábamos, nosotros le decíamos por dónde, y que Sócrates Rizzo, el gobernador de Nuevo León, exgobernador, dice también, es cierto, nosotros los controlamos, no ellos a nosotros. Eso habla de una estructura que se empezó a generar desde el 14 y que fue actuando en la frontera, que se desdibuja y se reconfigura cuando gana Rufo, y la violencia que genera y la rearticulación. Y después vino Barrio, en Chihuahua,
Y ahí, por ahí podemos seguir la cadenita, y eso es muy interesante de lo que ha sido esta forma de tolerancia, de permisividad, de prohibición, pero también del uso de los marcos prohibicionistas para el enriquecimiento brutal de unos cuánticos. Agradecemos a todos y a toda su participación, agradecemos la participación de la y los ponentes, muchísimas gracias.